Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de junio del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 25 y capítulo 5 del 1 al 12. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos seguían a Jesús? Fíjense, hermanos, de Galilea, de la Judea, de Jerusalén, de la Transjordania, seguían a Jesús. Había muchos que encontraban en la palabra del Señor algo ya diferente, algo que los movilizaba, algo que en muchos hizo fruto. Lo vamos a comprobar, lo seguimos comprobando a través de los tiempos que van pasando. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo actualmente? Es la religión mayoritaria, lejos. Seguidores de aquel Galileo, del Nazareno, el humilde hijo del carpintero. Empezó ahí en la Galilea a predicar la palabra de la justicia y a través de los siglos ha hecho fruto abundante de este reino que nos enseñó, de este reino de la vida, de este reino de los cielos, de este reino de la justicia. Y aquí vemos hoy el Señor se sentó, seguido por la muchedumbre, y habló a la misma. Habló siempre con esa palabra del Señor, del único Maestro, porque en realidad es el único Maestro. Todos nosotros somos hermanos, si realmente lo escuchamos y hacemos como Él nos dice, como aconsejó la Virgen María a los sirvientes de la boda de Caná. Hagan como Él les dice. Hacemos. Y entonces en nosotros se mostrará el fruto que finalmente frente a una tristeza, frente a una vida que realmente no se la puede denominar como tal, que es la que nos ofrece este mundo y el estar cumpliendo los requisitos. No podemos hablar de valores, ¿no es cierto? Aquello que pertenece y que hace del mundo lo que es el mundo y por lo cual lo denominamos de tal manera. Felices los que están obrando de manera opuesta. Fíjese, llamamos al Sermón del Monte la carta magna del reino de los cielos, la carta magna del reino de los cielos. Y uno diría, felices los pobres en el espíritu. Sí, puede ser feliz un pobre. El que es pobre en el espíritu, sí. El que está consciente de su necesidad espiritual, sí. No la tiene en principio, pero felices,
porque la desean y la obtendrán, porque para eso vino el Señor de la vida y de la vida en la alegría y la felicidad. Felices los que son perseguidos por causa de la justicia. Felices los que lloran, serán consolados. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cuántas cosas que el mundo no le ofrece. Cuántas cosas que el Señor sí ofrece y lo hace en abundancia. Y con la promesa que cumple, el Señor siempre cumple sus promesas, de que estas cosas serán finalmente aquellos que habitarán en nosotros y harán de nosotros aquello que solamente puede hacer aquel que es el todo y en todos. El Rey, el Dios de la vida en todos. Fíjese, el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Y el reino de los cielos es el mismo Cristo. Es el Rey y reino. Rey y reina en nosotros, en aquellos que tienen el alma abierta, el corazón abierto de un corazón nuevo que el Señor va descubriendo en cada uno de aquellos que finalmente en el seguimiento demuestran verdaderamente ser propios, suyos del Señor de la vida y por lo tanto habitantes de la vida en plenitud. Felices los que lloran, felices los puros de corazón, felices los que son perseguidos por causa de la justicia. Estas felicidades alcanzarán todos ellos aquello que necesitan y lo alcanzarán en abundancia y serán finalmente alegres con un gozo que nunca va a dejar de ser. El reino es Jesús, el reino es Cristo, sí, y ustedes son los elegidos para ser partícipes de ese reino, para disfrutar, ser poseedores de ese reino. Porque finalmente en cada uno de aquellos en que es realmente, vamos a llamar en términos así como utiliza el Señor tantas veces, ¿no es cierto?, propios de aquellos que están acostumbrados, como el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a la agricultura, con estos ejemplos sencillos, directos, inmediatos y que ilustran mejor, porque están puestos con la sabiduría propia de aquel que es la misma sabiduría. El reino es Jesús, sí, el Rey es Jesús. Y nosotros somos el campo, nuestra alma, donde es sembrada la buena semilla. La semilla es la palabra de Dios. Cristo es la palabra que es desde el principio, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra que se hizo carne, habitó entre nosotros y en nosotros. Si le abrimos la puerta del corazón, el alma, como lugar para que sea en nosotros sembrada la semilla de la vida, la palabra de la vida, encarnada la vida. El Verbo se hizo carne y nosotros recibimos esa palabra que es palabra y palabra para vida. Y es sembrada en nosotros, sí, en nuestra alma, dijimos. Felices hermanos, encarnar la palabra, vivir esa palabra, ser finalmente el fruto abundante final que mueve la plenitud del gozo y de la alegría para todos aquellos que son verdaderamente fruto del trabajo del amor del Señor en cada uno de ellos. Felices nosotros, hermanos queridos, si hacemos como el Señor nos dice, si somos verdaderamente el campo, la tierra donde es sembrada esa palabra, esa semilla para la vida. Una tierra apta, porque un corazón abierto a la palabra de Dios, a la actividad de Dios en cada uno de los suyos, es una palabra que finalmente da un fruto. Y el fruto somos nosotros finalmente. El Señor, recordemos estas palabras paulinas, fíjese el itinerario de todo aquel que finalmente termina siendo un habitante del reino y realmente un rey. Porque el reino de los cielos es el rey de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino mismo y rey al mismo tiempo, somos nosotros también. Es un reino y todos nosotros somos participadamente sacerdotes, reyes y profetas. El Señor nos da
la cualidad, los atributos, las características finalmente de ser lo que solamente Él puede hacer, de ser lo que Él hace. Fíjese qué nos dice San Pablo, lo citamos recién. Sí, aquellos a los cuales el Señor eligió, a esos también llamó. Nos llamó el Señor. Y a los que llamó justificó por la fe. Y a los que justificó por la fe santificó por el Espíritu. Y todos los que son santificados por el Espíritu de Dios, finalmente serán glorificados, partícipes de la gloria eterna, de la gloria del Señor. De este reino eterno, de este reino glorioso, de este reino verdaderamente el reino de la vida. Alegraos, gozaos y alegraos, porque de vosotros es el reino de los cielos. Fíjate todo lo que nos dice aquí el Señor. Bienaventurados, todos aquellos que uno dice, bueno, en principio y en el mundo parece que son los más necesitados. Sí, efectivamente, menospreciados, dejados de lado realmente, donde no existe esa felicidad que el Señor promete, muy por el contrario. Es todo lo opuesto a la felicidad plena, definitiva, de una vida que a su vez también llega a ser una vida plena y definitiva, la que nos trae el Señor de la vida, Él que es en nosotros camino, verdad y vida, camino por donde nos lleva el Señor, si lo seguimos fielmente, verdad que nos revela por la encarnación de su palabra. Hacemos viva esa palabra, la encarnamos, la vivimos, finalmente la conocemos. Y finalmente ese conocimiento, ese verdaderamente vivir la palabra es vida. Es la verdadera vida, la vida que nunca deja de ser. La vida que permanece para siempre en el gozo y la alegría del Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, Miguel, este mundo nos ofrece una felicidad pasajera. En cambio, si hacemos vida el Evangelio, vamos a encontrar esa felicidad verdadera y eterna en este mundo y su plenitud en el otro. Y verdaderamente, Patricia, y vos decís bien, en este mundo, ya en este mundo lo encontramos. Fíjese que una de las características que tiene todo cristiano verdadero, el cristiano es alegre, el cristiano es entusiasta, el cristiano es cercano. Fíjese, el cristiano se acerca a todos, porque ven todos lo que todos somos, por el Señor y para el Señor, hermanos de vida, hermanos para la vida y para el disfrute de una vida que finalmente es plenamente vida, entonces plenamente feliz. Es la vida que no conocemos si estamos separados, alejados del Señor de la vida. Pero el Señor de la vida, el Cristo de Dios, viene a nosotros y nos trae todo aquello que es vida feliz definitiva. Así todo cristiano debe ser lo que comentamos entonces, porque finalmente es lo que hace el Señor. Entusiasta, alegre y cercano. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esto que haces en nosotros, por esta vida que traes, que instalas en nosotros, para que gocemos juntamente con ti en el reino consumado de la vida plena, en la alegría plena, de la felicidad total. Señor, pedimos tu bendición para